Hoy volvemos con otra fragancia árabe, en concreto vamos a hablar de Caid Intense de la Casa de la Tafa, y la razón por la que la he traído es que primero es un lanzamiento de 2024 y segundo porque se dice en los foros que es lo más parecido actualmente a un clon de Givenchy Reserve Privé. Viendo un poco las notas me confunde un poco que la gente diga que se parecen tanto porque no son totalmente similares, por lo menos en papel. Pero vamos a ver si de verdad se pueden llamar clon y si es una fragancia que deberíais añadir a vuestra colección este 2024. Como muchos sabéis, Givenchy Reserve Privé es mi fragancia firma, es la fragancia que más utilizo en mi día a día, así que me haría mucha ilusión que de verdad esto fuese un buen clon, sobre todo considerando el precio, de lo cual hablaremos después. Empezamos echándole un vistazo al diseño de la caja y desde ya os digo que es una de las cajas que tengo que más me gusta. Tenemos una caja totalmente en imitación de cuero, de forma circular. En la parte frontal nos encontramos con una chapa metálica con el nombre de la fragancia, Caid Intense de la Tafa. Y como os he dicho, es totalmente en cuero. Si giramos, nos encontramos con el holograma de autenticidad de la Tafa. Y en la parte inferior, aquí podéis ver el número de batch, cuándo se ha hecho la fragancia y cuándo se supone que caduca. Eso es un poco relativo, pero está bien saber un poco una fecha aproximada. En la parte superior simplemente nos encontramos con el logo de la Tafa y en la parte inferior tenemos un poco la información de los ingredientes, código QR, redes sociales, concentración, código de barras, etc. Una vez tenemos la fragancia, simplemente giramos hacia arriba y nos encontramos directamente con la fragancia, que a mí esta presentación, ya os digo, me parece una pasada. En la parte interior, como podéis ver, es una caja bastante gruesa, ¿vale? Y esto de aquí dentro también es como de terciopelo, es suave. Me parece un diseño muy pero que muy bonito. Siempre os digo que es cuestión de gustos esto de las cajas, pero este tipo de presentaciones no las tenemos en el mundo de los diseñadores europeos occidentales. Y la verdad es que me parecen todo un detalle, sobre todo por el precio de la fragancia, que luego hablaremos de ello, pero me parece una locura. Si te gusta o no, como siempre decimos, es cuestión de gustos. Continuamos echándole un vistazo al diseño de la botella y aquí lo tenéis. Tenemos una botella totalmente en verde, verde olivo oscuro o verde vidrio se podría decir, y toda la botella está rodeada de este motivo en 3D de puntitos rugosos. La verdad es que es bastante curioso de sujetar. En la parte frontal nos encontramos con la chapa donde nos pone el nombre de la fragancia, Caid Intense de la Tafa, y lo que viene siendo alrededor no tiene mucho más. En la parte superior tenemos lo que viene siendo el logo de la Tafa y aquí nos pone un poco la concentración y la cantidad que tiene la fragancia. En la parte inferior simplemente tenemos el sello de donde se ha hecho en los Emiratos Árabes y poco más, la verdad. Como botella a mí me gusta mucho, me parece que es bastante original, me recuerda un poco a la de Montblanc, este estilo circular con un tapón un poco más grande, y deciros que en cuanto al tapón tiene cierto peso por encima de la media, pero es cierto que aunque esta parte es metálica, el interior es de plástico, ¿vale? Y eso le resta un poco de peso y un poco de presencia. No es que se note para nada un tapón barato, ya os digo, está muy por encima de los tapones de Hugo Boss, por ejemplo, pero para que sepáis que pesa menos de lo que parece. En cuanto al cierre, deciros que es un cierre de clic, pero es un buen cierre. Es un cierre fuerte, no se os va a abrir en la mochila ni nada por el estilo. Y la verdad es que tengo que decir que a mí personalmente la botella me gusta mucho, me parece que es muy elegante. En la parte inferior ya podemos ver que el líquido de la fragancia va a ser bastante oscuro, un poco con las notas que va a tener un poco la fragancia. Y a mí personalmente me gusta, me parece que tiene bastante estilo y ya os digo, por el precio que tiene esta fragancia es una auténtica pasada. Ahora vamos a echarle un vistazo al atomizador para aquellos que os interese esa información y aquí lo tenéis. Un muy buen atomizador, la verdad tiene bastante presión, me ha sorprendido, tengo que decirlo, y está muy por encima de la media, muy por encima de la media de muchos perfumes de 90 euros tranquilamente. Y ya en el aire, de momento tengo que decir que esta salida me recuerda mucho a la de este perfume, aunque es en el aire, no vamos a sacar conclusiones precipitadas,
pero de entrada tiene una salida muy pero que muy agradable. Comenzamos echando un vistazo a las notas de salida. Para ello nos vamos a echar unas cuantas atomizaciones. 1, 2, 3, ¿por qué no? Dejamos secar un poco para evitar las posibles notas alcohólicas. ¡Oh! Ok, deciros que la salida se parece bastante a esta. Es cierto que esta tenía bergamota en la salida y aquí no la tenemos. Y creo un poco que sé cómo han hecho esta salida un poco parecida. Vale, esta, aunque tiene un toque de bergamota, enseguida se va a ese iris y esa castaña. Y aquí en las notas de salida nos encontramos con miel, tabaco y canela. Y deciros que lo que predomina totalmente para mí es ese tabaco con un toque un poco de miel. La canela, la verdad, está, pero de momento tampoco es muy bestia. Y creo que lo que han hecho para que se parezca un poco a este Reserve Privé es básicamente coger esa nota de tabaco que está ahí y darle un toque un poco dulce con la miel. Lo cual hace que se parezcan, pero al mismo tiempo no del todo. Es bastante curioso porque esa nota de tabaco, esa nota ahumada, está totalmente ahí. La verdad es que es una de las notas de tabaco más fuertes que he olido. No mal, no huele mal para nada, huele muy bien, ya os digo, es una salida muy pero que muy buena. Y me parece curioso que hayan conseguido que se parezca a ese iris un poco de pintalabios uniendo el tabaco con la miel. Creo que es todo un acierto y la verdad me ha pillado totalmente por sorpresa. De momento la salida es muy pero que muy buena. Llegamos a las notas de corazón de este Kaid Intense de la taza y deciros que aquí nos encontramos con vainilla, con pachuli, con mirra y con cacao. Y deciros que de todas esas notas, en lo que viene siendo el corazón destacaría totalmente el cacao y la vainilla. Aquí ya se empieza a ir un poco de esta, se diferencia bastante y creo que se está yendo un poco a la Givenchy, pero la versión Gentleman, la Eau de Parfum. Esta es la Extreme, ¿vale? Esta tiene café, así que no se iría tanto a esto, pero sí que tiene un poco el mismo ADN, un poco a la Gentleman Eau de Parfum y se va alejando un poco de esta. Es como una mezcla un poco de entre las dos. La salida y un poco el inicio de esta unida a la Eau de Parfum de Gentleman. Y deciros que está totalmente ahí la vainilla y el cacao. El cacao le da un toque un poco como dulce, un poco cremoso, característico un poco de este tipo de fragancias, aunque aquí lo hacen más con el iris, la castaña y el whisky. Y lo que viene siendo la vainilla le da ese toque avainillado, dulce, unido un poco al patchouli. No es un patchouli muy amaderado, ¿vale? Es un poco más terroso y se vuelve un poco la fragancia unida a la mirra, un poco balsámica, un poco almizclada. Y sí que tiene un toque ligeramente amaderado, pero sobre todo tiene un toque a cacao y un poco avainillado. La fragancia ahora mismo es dulce, cálida y bastante envolvente, un poco cremosa por así decirlo. Es muy pero que muy agradable. Incluso cuando se está yendo un poco de esta fragancia, lo cual me pone un poco triste, aún así tengo que decir que de momento me está pareciendo una muy pero que muy buena fragancia. Terminamos con las notas de secado de este Kaid Intense de la taza y deciros que nos encontramos con ámbar, ládano francés y styrax. Lo que vamos a hacer como siempre es echarnos unas cuantas atomizaciones. Lo que voy a hacer es echarme unas cuantas atomizaciones de este Givenchy en el brazo derecho y en la parte izquierda del cuerpo me voy a echar este Kaid Intense para ver un poco la diferencia durante todas sus notas. Vuelvo y os cuento mis conclusiones. Han pasado exactamente 9 horas desde que nos aplicamos este Kaid Intense de la taza y deciros que en cuanto al secado, esas notas que teníamos de ámbar, del ládano y el styrax, la que está totalmente ahí es el ámbar apoyado por el ládano, que al final tiene ese toque también ambarado, ese toque almizclado y ese toque dulce que le da también el ámbar. Y un poco un toque terroso, ¿vale? Tiene un poco un toque también como atalcado y el secado es muy pero que muy agradable y es cierto que tiene cierto parecido al secado de Reserve Privé.
Si tengo que decir algo es que para empezar es un secado muy masculino, bastante oriental, en el sentido de que sí que tiene un cierto toque incienso del Styrax, pero no demasiado, no os preocupéis, no es una fragancia que huela totalmente árabe para nada, pero que sí que es una fragancia que tiene un secado un poco oscuro, en el sentido de que es un secado dulce, ambarado, pero ese ambarado es bastante oscuro, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y sigue teniendo un poco ese toque de tabaco, un poco ese toque ahumado, un poco ligeramente amargo, pero sobre todo es un tabaco dulce, para que lo tengáis en cuenta, sobre todo porque lo apoya el ámbar, ese tabaco dulce. Así que deciros que el secado es muy pero que muy bueno y estoy muy contento con él. Pasamos a hablar un poco de la duración y la estela de este Caid Intense y deciros que a mí por lo menos en piel creo que la duración va a estar alrededor de 6-7 horas bien, y a partir de ahí va decayendo. En ropa sí que lo tengo claro, este tipo de fragancias dura mucho, 24 horas sin ningún tipo de problema, muy similar a lo que dura esta fragancia en ropa, pero eso sí, 6-7 horas creo que es un poco la duración media. Informándome un poco en internet he visto que hay gente que le dura 4 o 5 horas y hay gente que juraría que le dura 12-14 horas, quizás sea un poco tema de pH, y decir que también hoy hace unos 32 grados, así que no creo que sea el mejor tiempo para haber probado esta fragancia. Puede que cierta parte de la duración se haya visto afectada precisamente por esas altas temperaturas, pero de momento, si os tengo que decir una duración media, yo creo que estaría alrededor de las 6-7 horas, lo cual por el precio está muy bien, tampoco difiere muchísimo con esta de Givenchy. Así que si tuviese que ponerle una nota a la duración, le pondría un 7,5, creo que es una buena duración por el precio que tiene la fragancia, por las notas que tiene la fragancia, así que un 7,5 creo que está bien. Y en cuanto a la estela, aquí decir que no creo que sea una fragancia de mucha estela, a menos que os paséis un poco con las atomizaciones, lo cual no recomiendo porque sí que son unas notas un poco intensas, pero diría que la estela es de alrededor de 1,5 metros durante esas 2-3 primeras horas y luego se vuelve un poco más de burbuja personal. Esta, por ejemplo, tampoco es una fragancia bestia en estela, es un poco también de burbuja personal, es una fragancia que yo aprecio mucho por eso, así que no tengo demasiado problema en que no tenga una gran estela como fragancia. Se os van a tener que acercar un poco para detectarla un poco a esta distancia, más o menos medio metro, 1 metro, y si os acercan y os dan un abrazo o 2 besos o tenéis cierto contacto con alguien, la van a detectar sin ningún problema, no se va a quedar en piel. Así que si tuviese que ponerle una nota a la estela, le pondría un 6,5. Creo que no es una fragancia de estela, simplemente por eso le pongo un 6,5, pero no todo el mundo está buscando dejar una estela kilométrica. Llegamos a esa parte del vídeo que tanto os gusta a todos vosotros, ir la de si este Caid Intense os va a conseguir cumplidos o no, y deciros que como de costumbre la respuesta es que sí, pero porque igual que pasa con esta fragancia, que la verdad me ha conseguido muchos, pero que muchos cumplidos, para que os den esos cumplidos las personas se van a tener que acercar. Van a ser personas que tienen que estar un poco en vuestro círculo cercano, que os den un abrazo, que os den 2 besos o simplemente que estéis teniendo una charla un poco cercana. Porque no es una fragancia que tenga una estela increíble, ¿vale? Me encantaría deciros que tiene una estela kilométrica, pero no es el caso. No creo que ni siquiera esté pensado para ello, lo cual luego sí que la va a hacer bastante versátil, luego hablaremos de eso, pero en cuanto a los cumplidos os los va a conseguir sin ningún problema, pero es cierto que vais a necesitar que esa persona se acerque para conseguirlos, solo para que lo tengáis en cuenta. Si le tuviese que poner una nota a los cumplidos, le pondría tranquilamente un 7,5, porque creo que va a ser parecida un poco a los cumplidos que consiga esta fragancia, y esta es una fragancia que me ha conseguido muchos, pero que muchos cumplidos. En cuanto a qué edad os recomiendo llevar esta fragancia, deciros que aquí sí que no creo que sea tan versátil en ese sentido de la edad. Creo que es una fragancia que sí que tiene cierta madurez y si os las tengo que recomendar para alguna época va a ser a partir de los 25, pero quizá incluso a partir de los 30, porque estas notas un poco que tiene de tabaco mezclado con dulces, un poco con un toque balsámico, incienso, muy ambarada, la fragancia. Es cierto que no son fragancias que estemos acostumbrados a ver en personas de 15 o 20 años
puede que a partir de los 25 la podáis llevar sin ningún problema, pero ya os digo, tiene cierta calidez y cierta oscuridad, entonces requiere tener una personalidad un poco formada para llevarla. Está claro que, como siempre os digo, podéis llevar cualquier fragancia a cualquier edad, pero creo que esta es una fragancia perfecta para personas que pasan los 25 y sobre todo de 30 para arriba. Pasamos a hablar un poco de las épocas en las que os recomiendo llevar este Caid Intense de Lattafa y deciros que aquí tampoco es tan versátil, se parece bastante un poco a Reserve Privé en ese sentido. Las mejores épocas para este tipo de fragancias van a ser invierno y otoño. Quizá primavera, cuando tenemos esos días fríos, todavía la podéis llevar, pero ya os digo, hoy que hacía 32 grados, no ha sido para nada el mejor día para hacer la prueba de esta fragancia. En el calor la verdad es que se vuelven un poco atosigantes, esas notas son bastante pesadas, muy ambaradas, es como que se quedan un poco alrededor tuyo y pueden llegar incluso a darte dolor de cabeza si te pasas. Y más yo que me he echado la mitad del cuerpo esta y la mitad del cuerpo esta, ha habido un momento en el que era como demasiado, ¿no? El propio calor del cuerpo y el calor del ambiente es como si te lanzasen olas constantes de la fragancia y la verdad es que puede ser un poco agobiante, tanto para ti como para la gente que te rodea, aunque no tenga muchas telas, si se te acercan van a pensar que te has rociado con mucha fragancia, más de la que tendrías, incluso habiendo sido un poco moderado con los sprays. Así que ten en cuenta eso, que si hay una época perfecta para ese tipo de fragancias va a ser otoño, invierno o cualquier día donde haga frío, básicamente que la temperatura esté por debajo de los 25 grados y cuando haga mucho frío en invierno la verdad que creo que va a ser una muy pero que muy buena opción. En cuanto a las ocasiones en las que os recomiendo llevar esta fragancia de Lattafa, deciros que la considero versátil dentro de que tiene que hacer cierto frío para que la fragancia funcione bien. Si tenemos eso en cuenta, deciros que creo que no es la mejor fragancia, por ejemplo, para el gimnasio, quizá no sea la mejor fragancia totalmente para el día a día, creo que es una fragancia bastante elegante que transmite ese mensaje un poco de tener una personalidad un poco fuerte o una personalidad fuerte pero a la vez tranquila. No sé muy bien cómo explicarlo, pero es ese toque un poco elegante, un poco maduro y de saber lo que quieres en la vida, por así decirlo. Entonces quizá no sea la mejor fragancia para ir al supermercado o para ir al gimnasio. Este tipo de fragancias en el gimnasio no pintan demasiado. Si tuviese que buscarle una ocasión perfecta, igual que me pasa con esta, serían salidas nocturnas, ocasiones especiales, sobre todo citas, por ejemplo. Creo que este tipo de fragancias brillan mucho en las citas porque, ya os digo, transmite ese mensaje un poco de elegancia, un poco de que te has currado, has trabajado el estar presentable y que te preocupas por lo que piense la otra persona, por así decirlo. Pero si tuvieses que imaginaros una situación en la que alguien llevaría esta fragancia, también podéis imaginaros a un hombre en mitad de un bar, típico bar de cócteles con los sillones de cuero, y está solo totalmente bebiéndose un whisky. Este es ese tipo de fragancias que llevaría ese hombre, para que os hagáis una idea. Así que, si tuviese que ponerle una nota en versatilidad, le pondría un 7 porque creo que es versátil dentro del perfil de notas que tiene, de la intensidad y de la oscuridad que puede llegar a tener, pero es cierto que no creo que sea para todas las ocasiones. Si hablamos de la calidad de las notas que encontramos en este Caid Intense de Lattafa, deciros que las notas son de mucha calidad, aunque es cierto que tengo que decir que no son tan de calidad como las que tenemos en este Givenchy, ni tampoco un poco con las otras que las comparan, como puede ser la EDP, la Gentleman o de Parfum, o incluso la gente la compara un poco con Dior Homme Intense, por ese toque también que tiene de iris, que luego hablaremos de eso. Pero deciros que aunque las notas que tenemos aquí son de mucha calidad, ¿vale? Tengo que deciros que sobre todo por el precio son una locura en calidad, no llegan al nivel de estas. Sobre todo un poco en el desempeño, en el orden, por así decirlo, y en el desarrollo que tienen las notas durante toda su vida. Básicamente aquí las notas son un poco zigzagueantes, como que la salida se acaba muy rápido de repente y luego de repente empiezan las notas de corazón y luego básicamente se pasa un poco a secado, es como bastante lineal en ese sentido, no es progresivo.
y aquí sí tenemos cierta complejidad, cierta progresión un poco, aunque es cierto que este tipo de cosas solo la vas a detectar si ya estás un poco metido en el mundo de las fragancias y si las estás buscando, ¿vale? Así que si tuviese que ponerle una nota a la calidad de las notas, le pondría tranquilamente un 8 porque, aunque sí que entiendo que aquí son mejores las notas, es cierto que para el precio que tiene, las notas tienen mucha, pero que mucha calidad. Ahora vamos a hablar de la relación calidad-precio de este Caid Intense de la tapa y deciros que aquí es donde se vuelve una total locura. Yo, si no recuerdo mal, la compré por alrededor de unos 25 euros, aunque es cierto que en Amazon todavía no está disponible, solo está el Caid original, no el Intense, que es el que estamos hablando hoy, pero sí que lo tenéis en diferentes páginas independientes que os dejaré un poco en la caja de la descripción, y también he visto que está en Wallapop, en varios vendedores. Fiaros de algunos vendedores y de otros no, pero podéis ver un poco que en Wallapop se venden muchos clones nuevos que la gente importa, que se dedica a ello, y algunos tienen 1000 y pico reviews, así que podéis comprarla sin ningún tipo de problema. Además, podéis devolverla si veis que lo que viene siendo el batch no es original. Pero ya digo, yo he comprado varias fragancias en Wallapop y nunca he tenido un problema, así que de momento yo creo que os podéis fiar. Ahí os lo dejo. Pero en Amazon deciros que no está disponible. Sí, por lo menos cuando estoy grabando este vídeo. Si en el momento de subirlo está disponible, os lo pondré en la caja de la descripción. Pero deciros que la podéis encontrar, ¿vale? Que ya está disponible, aunque sea de 2024, y que por el precio me parece una auténtica locura. 25 euros por esta fragancia de 100 mililitros que os va a durar, que tiene una calidad de notas muy buenas, que tiene un perfil de notas que gusta mucho a la gente y que la gente estaba buscando, sobre todo en clones. Así que si tuviese que ponerle una nota a la relación calidad-precio, le pondría tranquilamente un 9, un 9,5, porque me parece una locura que por 25 euros puedas tener una fragancia de este calibre. En cuanto a si la considero un clon o no de Reserve Privé, deciros que la verdad es que no, por lo menos no al 100%. Creo que sí son similares un poco en la salida, aunque aquí hayan hecho el truco ese un poco de que al no tener iris han utilizado el tabaco y la miel para hacer algo parecido. La mayoría de gente le va a costar mucho diferenciar las salidas, también os lo digo, pero es cierto que si ya tienes un recorrido en el mundo de las fragancias y estás acostumbrado a diferenciar las notas, sí que vas a ver que aquí es tabaco y aquí es iris, solo para que lo tengáis en cuenta. Así que no diría que es un clon, creo que es una mezcla entre esta, la Eau de Parfum de Gentleman e incluso un poco Dior Homme Intense, pero tampoco es un clon de ninguna, ¿vale? Deciros que es una fragancia en sí que coge como varias inspiraciones, pero aún así eso no quiere decir que sea una mala fragancia para nada, ahora hablaremos en la conclusión de ello, pero deciros que si la pregunta ¿es un clon total de Reserve Privé? La respuesta es que no. Llegamos a la conclusión final de este Caid Intense de la Tafa y deciros que me ha sorprendido mucho y para bien. Como fragancia con una nota de tabaco, creo que es de las mejores que he olido últimamente. Me parece una locura cómo han jugado un poco con las notas. Es cierto que, como ya os he dicho, no lo considero un clon como tal, sino más bien una inspiración. Te va a recordar a ciertos perfumes, ¿vale? Te va a recordar al Reserve Privé, te va a recordar al Dior Homme Intense, te va a recordar al Gentleman Eau de Parfum, pero no va a ser un clon total, ¿vale? Ni siquiera creo que sea un clon del 80-85% ni nada por el estilo, aunque es verdad que no me gusta decir mucho el tema porcentajes, pero deciros que incluso siendo una inspiración es un muy buen perfume, es un perfume elegante, es un perfume maduro, cálido, oscuro, con cierto dulzor, muy ambarado, misterioso, os va a conseguir cumplidos, aunque no tenga una estela increíble. Tiene una duración muy buena, incluso en un día de calor durar 6-7 horas es una muy buena opción. Así que deciros que si tuviese que ponerle una nota a la fragancia en sí, sobre todo teniendo en cuenta que la podéis conseguir por 25 euros, la verdad es que le voy a poner un 9,5 porque hacía mucho que no me encontraba con una fragancia tan barata que me sorprendiese tanto. Ten en cuenta que esta fragancia vale menos que Star Walker, menos que muchas fragancias que digamos que están metidas en ese rango de 20, 25 euros, 30, y es que es una locura. Tenemos que tener en cuenta la presentación, esa caja de cuero sintético,
la botella pesada que tenemos, porque ya os he dicho, esta botella pesa bastante. Esto que es de metal, el tapón de clip, se nota premium todo, es una locura por el precio. Ya os digo que yo creo que al ser un nuevo lanzamiento no lo conoce tanta gente, pero de aquí a unos meses os digo que va a ser muy pero que muy popular, sobre todo cuando llegue el frío. Así que si os gusta este tipo de fragancias o Dior Homme Intense, ya os digo que esta os va a gustar mucho si estáis buscando una fragancia para un tiempo de frío o por lo menos para salidas nocturnas. Esta es una muy buena opción, aunque es cierto que sí que hay que tener cierta personalidad, un poco de personalidad fuerte y un poco de seriedad, ¿vale? No ser totalmente una persona muy pero que muy jovial, por así decirlo, no ser de estos extrovertidos que están todo el día gritando. Requiere cierta seriedad o por lo menos un punto de madurez para que lo tengáis en cuenta. Pero deciros que de momento de lo que vamos de 2024 creo que no hay ningún clon y muchas fragancias que me haya gustado tanto como este Caid de la Tafa. Hasta aquí el vídeo de este Caid Intense de la Tafa. La verdad es que ha sido toda una sorpresa. Si os ha resultado útil, considerad suscribiros para no perderos próximos vídeos y sobre todo para participar en las encuestas del canal que deciden en qué orden vienen las fragancias a los vídeos. Así que nada más. Si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia, como siempre me la podéis dejar en los comentarios, os leeré encantado. Ya sabéis que os contesto a todos. Así que nada, nos vemos en el siguiente.